pensaba qué decir, no sabía hasta dónde ir. La duda, el entusiasmo, la querencia. ¿Dónde poner la búsqueda del tesoro? Y los hallazgos del camino en la pantalla, en la hoja blanca, en un boleto. Sobre lo que allí se escriba, no habrá más que fantasía, pesadilla, sueño extraño, ilusión. Vidas pasadas, vidas posibles, nuestras historias. Hoy en Ideas Cruzadas le damos la bienvenida a Manuel Soriano. Escribe, da clases de escribir y dirige las historias que escribe. Hace casi 20 años que vive en Montevideo. Tal vez, alguna noche, él también se pregunte qué será de los porteños. Y Soledad Castro Lazaroff. Escribe poemas, cuentos, entrevistas, notas de opinión, críticas culturales, letras de murga. Escribe y dirige con el cuerpo y la cabeza. Con las manos, con el goce, con lo que tiene y lo que falta. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Bueno, ustedes escuchaban ya las presentaciones. Soledad Castro Lazaroff, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la convocatoria. No, por favor, para nosotros es un gusto. Bueno, recién escuchamos la presentación y estábamos hablando de periodista cultural, editora de Cultura en el Semanario de Brecha, cineasta. ¿Está bien dicho? ¿Sos cineasta? ¿Se puede decir? Sí. Y es una discusión siempre, porque ahora se dice videasta también, ¿no? Porque mirá, el cine digital y toda esa discusión que es interesante. Pero es lindo cineasta, porque bueno, también a mí me gusta mucho el cine, me gusta la crítica de cine, me gusta pensar el cine y estudiarlo, entonces es como pertenecer a ese mundo, sobre todo es eso. Está bien. Deben ser lindas las discusiones de cine en tu casa, ¿no? Son bueno, extensas. Porque bueno, tu compañero es Guillermo Alencar, que es crítico de cine en La Diaria. En La Diaria. O sea, son competidores. Sí, Guillermo también escribe en Brecha. Lo que pasa es que escribe en La Diaria sobre cine y en Brecha sobre música. Está bien. Así que ahí. Bueno, ahí vamos. Ahí van. Sí. Y Manuel Soriano, escritor, periodista, guionista, y entre otras cosas dirigió la serie Ángel, que se estrenará a fines de este año en TV Ciudad. Lo cual eso también es un tema bastante interesante porque es escritor y además, de alguna manera, videoasta, cineasta, no sé cómo Seriasta. Sí, no, yo a cineasta no me animo porque un paraguas que tengo con esto es que esto es una serie de televisión, esto que hicimos no es cine. Entonces eso me ayuda a relajarme un poco, me saca presión. Pero es porque solamente como para decir, para no meterte presión, porque en realidad, digo, hoy una serie es casi una película. Bueno, ahí creo que nos metemos también en un terreno de discusión. Bueno, dale, Pero sí, hay una serie, sobre todo una serie producida como esta, que es bastante independiente, tiene unos tiempos muy distintos a los que normalmente tiene lo que se conoce como cine. Después se puede hilar más fino y decir, no, hay películas de cine grandiosas de hace 50 años que se han hecho en 10 días. Pero en principio esa es una diferencia clara, la plata y el tiempo. Y el tiempo. Una de las cosas que los caracteriza es que tú sos argentino y vivís en Uruguay, tú sos uruguaya y viviste mucho tiempo en Argentina. Amo la Argentina. ¿Cómo? Me tengo que decir amo el Uruguay, ¿no? Ya me metió presión. No, tenés que decir llamás a la Argentina. Sí, eso se da por descontado. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo son esas historias de haberse ido a la Argentina tú, integrarte además al trabajo allá, a una corriente feminista muy fuerte que aparece por ese periodo? ¿O cómo es tu vida? ¿O cómo fue esta decisión de decir, bueno, yo me voy a vivir a Uruguay? ¿Cómo fue? ¿Cómo procesaron eso? El que quiera arranca. Bueno, para mí, yo empecé a ir a Buenos Aires muy pequeña y siempre me fascinó la gran ciudad y siempre me pareció que Montevideo era un lugar donde había un montón de posibilidades, pero como buena adolescente sentía, además mi familia era conocida, nos conocía mucha gente, mi familia es pública,
el carnaval, todo eso. Entonces un poco tenía ganas de irme a un lugar donde no me conociera nadie y bueno, y tuviera como ese anonimato que, como decía Onetti, es imposible en esta ciudad. No es del todo cierto, pero es un poco cierto. Y después me pasó también que milité mucho en el Frente Amplio de adolescente. Después cuando cuando se llegó al gobierno y no se derogó la ley de impunidad, para mí fue un golpe muy grande. Entonces, un golpe político, y siempre he tenido eso, vínculo muy grande con la Argentina, a muchos amigos, muchos que son como familia. Y bueno, y me interesaba mucho lo que estaba pasando en términos de, bueno, de esa Latinoamérica de principios de este siglo, y en el gobierno de Néstor y Cristina, y con el tema de los derechos humanos y con otros temas también. Así que bueno, y después esas cosas de la vida que me separé, ¿viste? Y entonces dije, me voy un rato, a veces cuando no sabes para dónde agarrar, a cambiar de espacio, ¿viste? Sí, claro. Está bueno. Y la verdad es que fui profundamente feliz en Buenos Aires, viví 7 años en Buenos Aires, y después, bueno, me enamoré de mi compañero, que era un brasilero viviendo en Montevideo, y nos conocimos en Buenos Aires, o sea que es un brasileño viviendo en Montevideo con una uruguaya que vivía en Argentina, y estuvimos mucho tiempo, como 4 años, viviendo cada uno en una ciudad, y bueno, y después al final había que ir para adelante, digamos. Lo decidimos, nos pasaba, digamos, y entonces él tiene un hijo además, así que bueno, me tocó volver en el 2018 y fue difícil volver. Creo que fue más difícil volver que irme, pero después vino la pandemia, y todas las cosas, ¿no? Uno se va acomodando, por suerte te va acomodando. O sea que podemos decir, parece escribir un libro, el amor a la distancia funciona. Para mí funcionó, yo qué sé. Hasta cierto punto, igual. Bueno. Y por ahí nos cruzamos ahí en algún viaje de barco, porque yo creo que empecé, también fue una historia de que conocí una uruguaya que vivía acá en Montevideo, y estuvimos también un par de años ahí a la distancia, y la relación a distancia tiene cosas muy lindas, pero hay momentos que o rompes para adelante o para atrás. Porque esos viajes a Colonia al principio son lindos y después tienen una tristeza que son... Tremendo. Sí. Tremendo. Pero, y bueno, ahí después, en 2005 más o menos, me vine para acá. Yo me acuerdo que también mezclándolo con la política viví como esos años previos al primer mandato del Frente, que para mí era toda una movida que nunca había visto, sobre todo en las calles tan vivas, incluso viniendo de Argentina. Me parecía que era como una cosa muy, muy fuerte, y en ese momento me acuerdo que me pegó mucho. Y bueno, me vine acá a vivir. Después me separé igual, o sea, tuve una hija, me separé y me volví a enganchar con una argentina que ahora vive acá. Así que trajimos para acá. Y sí, ahora, ahora ya estoy hace como 20 años, entonces tengo siempre una nostalgia de Argentina, pero se me va a los 3-4 días de cuando voy para allá, para Buenos Aires. Sí. Bueno, yo después le voy a preguntar a ver cómo ven a la Argentina, pero me parece que son muy interesantes las historias en el sentido de cómo se dan todas esas relaciones, ¿no? Con un brasileño. Pero él vivía en Montevideo, sí. No era que estaba en otra ciudad. Hace muchos años, Sí, claro. Él vivía en Montevideo, y te adaptaste bien a ese cambio, porque es el cambio al revés. Ella tiene el cambio de salir del lugar donde todo el mundo te conoce a la gran ciudad donde te escondes en un café y pasás desapercibido. Tal cual. Es una buena medialuna. Qué rica la medialuna argentina. Maravilloso. Y en el caso tuyo es al revés, o sea, dejaste esa gran ciudad y vas a un lugar mucho más chico. Sí, a mí no me costó para nada ese cambio. Incluso cuando me preguntan en cuanto a costumbres, ese tipo de cosas, como que yo me es muy difícil diferenciar, salvo algunas cosas que son propias del tamaño de una ciudad y del otro, que Claro. vos decís, bueno, están más apurados, están más nerviosos, acá más relajados. Pero bueno, eso tiene que ver con el tamaño de lo que es un quilombo y el otro. Pero después de eso sí, después te vas armando también tu grupo de amigos, tus cosas de pertenencia, y llega un momento que como que te olvidás. Yo me olvido muchas veces que estoy en Uruguay o que estoy en Argentina. Hay un libro que publiqué hace poco que son como crónicas que sobre Uruguay sin quererlo, ¿no?
probablemente lo publique en Argentina con un título que es levemente extranjero. Que es una sensación que tenés a veces, que yo te digo, por lo general me olvido que estoy en otro país, o que soy un inmigrante, por ejemplo. No es una palabra que me viene a la cabeza en mi día a día. Las cosas que veo es... Sí, Sí, sí. cuando lo leí, me acordé de aquel que hacía de Calegrón, De o del Calegrón, Cataplum, no, Plop, no. o Plop, ¿no? Sí, Que uno mostraba de las esos. imágenes de la ciudad Sí. y que cantaba, parece mentira las cosas que veo. Con la música de Jaime. Claro, claro, es un guiño de esa canción. Por eso cuando ahora estábamos viendo ahí para publicarla en Argentina, me dijeron, bueno, este guiño no lo va a entender nadie Claro. acá. Aunque mucha gente escucha a Jaime. Entonces se pensó esa variante del título. Pero hiciste bien en recordármelo porque mi editora de acá me va a decir si no hay... Estoy haciendo publicidad para un libro que ni siquiera existe todavía. Bueno, pero hay que empezar a decir que va a salir. Sí, sí, sí. Que va a salir y que va a estar. No, porque a mí me parece que es interesante, ¿no? Ese dato. Yo creo que en realidad, más allá de que a veces pasa, los uruguayos en Argentina, los argentinos en Uruguay, no están en la categoría de inmigrantes. Es un disparate lo que estoy diciendo. Yo sé, yo me sentía migrante. ¿Sí? Sí, re. Sí, en la ciudad y en el país, que tuve la suerte de recorrer, porque trabajé en el Ministerio de Educación y íbamos por diferentes provincias instalando islas de edición y de montaje en distintas escuelas secundarias. Entonces íbamos a dar talleres y tuve la suerte inmensa de viajar bastante por la Argentina. Y a mí me parece que lo más impactante es como la dimensión del gran país, de las distancias, de la enormidad en términos como del pensamiento social, político, la diversidad de lo que supone la Argentina, la presencia de comunidades originarias, la presencia, ese sur que es tan particular, tan de un modo, con esas costumbres, y ese norte, que, ¿no? Esos territorios inmensos que además, no sé, la pampa, las rutas, no sé, que además eso, en términos simbólicos tienen una fuerza inmensa para mí, ¿no? Por la música, por las películas, por los libros. Y sí hay algo para mí muy fuerte, o por lo menos yo lo viví así, en esta sensación de las muchas culturas y esa forma de convivir, a veces tan conflictiva, a veces tan hermosa. Y cómo eso es riqueza, ¿no? Y que la diversidad cultural es una riqueza enorme, eso por un lado, después también enfrentar muchas cosas de uno mismo, ¿no? No sé, enfrentar el propio racismo, enfrentar, no sé, la extranjería te permite también ver con ojos nuevos. Yo por lo menos lo sentí así. Entonces había algo de poder como, no sé, como mirar la cultura desde un lugar particular y como desde afuera y ver muchas cosas de esa sociedad y también de las propias sensaciones frente a esos tantos cuerpos tan diversos, los colores de la gente, no sé, la forma, las cosas, la comida, las canciones, la forma de caminar, de no chocarse, no sé, hay un montón de cosas para mí que son muy bonitas, ni que hablar, además que en los bares llenos, que eso ahora es un poco más común en Montevideo, pero no sé, hay prácticas culturales y para mí particularmente la amistad en Argentina, esa amistad que parece que si no sos amigo no puedes sobrevivir, ¿viste? Como que hay algo de supervivencia que tiene que ver con haber pasado hambre como sociedad y haber pasado muchas crisis que para mí genera comunidades de afecto muy profundas y como una línea mucho más fina entre la familia y la amistad, como una cosa de un compromiso que yo agradezco mucho haberla vivido porque a veces la extraño, es muy hermoso. ¿Vos lo ves así? ¿Tenés esa mirada? La comparación que te hacía antes, creo que solo la podés hacer de Buenos Aires a Montevideo, que creo que es un error como clásico, que te preguntan por ahí diferencias entre un país y el otro. Siempre estamos con esa comparación. Incluso tienen por ahí mucho más costumbre en común un montevideano y un porteño, Claro. propiamente dicho porteño, que un porteño y un jujeño. Un salteño. Un salteño, sí, son cosas culturales que están mucho más marcadas en un lugar y en otro. Y dentro de todo tiene sentido, ¿no? Porque son las dos ciudades capitales, los dos puertos, lo de están ahí nomás.
Pero lo de la amistad y eso, yo no sé, por ahí es algo más que también tiene que ver con el momento en el que caes vos y te pega a vos. Total. Está esa famosa cosa de adjudicarlo más a la italianidad de Buenos Aires, pero bueno, yo no sé ahí hasta dónde llega eso. Sí hay como, sí, totalmente, claro, sí hay como una subjetivo. demostración por ahí más fuerte que acá, eso sí lo puedo ver. También hay más gente, Sí, hay entonces más gente, sí. lo ves mucho más, ¿no? Es como esa cosa tribal de grupos de gente que se mueven juntos y hay mucho de eso. Ustedes que son escritores, a mí me da la sensación que hay algunos escritores argentinos que hacen un culto de la amistad, ¿no? Digo, Sí, ni que hablar. Sacheri, Papeles en el Viento, los amigos que se juntan para... Dolina. Bueno, Dolina, Fontana Rosa con la mesa de Ni los que Galán. hablar. O sea, yo creo que capaz que quizás sí hay algo más fuerte de que de repente no tanto se viene en Uruguay. Para mí pero- tiene que ver con la distancia un poco también, Puede porque ser. vos tenés allá, por ejemplo, acá vos venís del interior a Montevideo y estás como mucho a 5 horas, pero allá de verdad estás lejos, podés estar lejos, o sea, Sí, claro. de tu familia y eso, y las referencias, ¿no? Rosario, Córdoba, Buenos Aires, son ciudades que tienen cierta distancia, entonces el hecho de venir, de emigrar, sucede adentro del país un montón y eso implica que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigas de Córdoba que en realidad la mayoría no son de Córdoba, algunas son de Jujuy, ¿no? Y tenés esas ciudades universitarias, algunas vienen de San Juan, otras de Jujuy, otras de Salta, ¿no? Y tenés esas ciudades universitarias que nuclean gente que arma como esas comunidades en esos espacios. No sé si se entiende como Sí, lo bueno, que digo. en las universidades sí es un lugar donde lo noté. Me acuerdo, Un montón. viniendo de allá, son como una especie de entre una fiesta, un caos y todo junto, ¿no? Las universidades argentinas. Incluso a veces parecía que en cuanto peor era el momento, más efervescente era. Y acá cursé algunas materias en humanidades y una cosa así medio de oyente y de cosas Otra que iba... historia. Y era otro el Otra clima, historia. digamos, era otro el clima. Había alguien que te daba un papelito, pero no era como esa especie de vorágine que eran las universidades allá. Sobre todo también ahí, digamos, cuando fui yo en fines de los 90, principios de los 2000. Ahí sí lo sentí. Pero también ahora fui, por ejemplo, pasé por la Universidad de Buenos Aires y ya era más parecida a un Starbucks que a la idea que tenía yo antes, digamos. Totalmente, es también, bueno, ¿no? Son signos de época, ¿no? Como Sí, es muy duro lo que pasa con las sí, universidades. yo les iba a preguntar, pero capaz que lo dejamos para el bloque, cómo ven a la Argentina hoy. Pero hay un dato que yo viví unos años en Argentina también, y me acuerdo que cuando yo estaba en Argentina se jugó un mundial de voleibol. ¿Ah? Yo no sabía que en Argentina jugaban algo, bueno, pero habían armado un buen equipo. Y era fantástico, porque eran capaces de transformar un partido de voleibol en un partido de fútbol. Y eso que vos después hiciste un libro sobre qué cantan las hinchadas. Bueno, esa cosa que son, no sé, no sé, en qué, bueno, hay varios discos, pero hay quienes dicen que si querés grabar un disco en vivo, hacerlo en Buenos Aires. ¿No? Porque es esa cosa como exuberante de expresión. Sí, sí, es que es así para bien y para mal. Sí. Y es muy difícil porque nosotros mismos no reconocemos que esas mismas cosas que nosotros decimos que por esto somos el mejor público del mundo, tanto el rock como el fútbol, porque son los mismos rasgos, que todas son al borde de lo legal, o sea, estás metiendo más gente de la que puede haber en un lugar, estás prendiendo fuegos artificiales, estás metiendo, no sé, hay avalanchas, hay cantos que se mueve la gente para todos lados, todas esas cosas que son hermosas de ver y de estar, cada tanto pasan algo que termina en tragedia. Clarísimo el ejemplo de Cromañón. Vos decís, es una locura que alguien tire una bengala en un lugar cerrado. Sí, es una locura total. Pero pasaba en ese momento. Yo he ido a recitales cerrados en los que prendían gente bengalas. Y todos salían diciendo, lo que fue ese recital, que somos el mejor público del mundo. El festejo de Argentina también, o sea, fue una belleza total. 5 millones de personas en la calle, hubo un muerto. Se puede decir que fue un saldo positivo casi. Porque cualquier cosa podía salir mal, desde el video ese que estaba Messi y se agacha justo y le pasa un cable eléctrico por abajo, hasta que colapse una de las autopistas que no estaba preparada para tener 100.000 personas arriba. Entonces, lo mismo que nos hace como sacar pecho es lo mismo por lo que somos peligrosos para nosotros mismos.
Entonces, por eso es tan difícil de lidiar ese tema. Porque en el fondo no lo aceptamos como un problema. Sí, ¿y cómo lo ven en Argentina hoy? Yo estoy muy preocupada y muy triste. Yo estoy muy preocupada, me parece muy terrible, la verdad. No solamente como en muchos términos, en términos económicos, en términos políticos, en términos discursivos, en la cultura, esta cuestión de los discursos de odio, ¿no? de la intolerancia con lo diferente, además de un vaciamiento del Estado impresionante. Esto del busto de Menem, ¿no? Como que me parece significativo en términos de la posición de Argentina como espacio con voluntad de ser colonizado y saqueado, que además me parece que es una tradición de cierta estructura política de la Argentina y su relación, ¿no? con el capital y la concentración de capital terrible, la pobreza, el hambre y el discurso negacionista. Me preocupa mucho. Yo realmente estoy muy preocupada. El tema de la universidad es también, de la educación pública, es también muy preocupante. Creo que además, creo que toda esta situación de Milei está desnudando también un montón de problemas de los que la oposición a Milei tampoco se estaba haciendo cargo, de los que el peronismo tampoco se estaba haciendo cargo, y que tienen, me parece, que ver con poder leer la realidad, ¿no? Y estar cerca de la realidad y entender la multiplicidad de realidades que hay. Y bueno, ¿qué quiere decir tener derechos laborales hoy para la gente, para un pibe que tiene 3 laburos informales, ¿no? O sea, o ¿qué quiere decir tener derecho a la educación cuando vos vas a provincia y no tenés, no sé, no tenés una estufa o muere un gurí por una garrafa que... No sé, la precarización de la vida y de los derechos, que por otro lado siempre en la Argentina, que para mí esa es también otra diferencia con el Uruguay, que es la presencia del Estado, que tiene que ver un poco con el tamaño, pero también con la historia política de nuestro país, bueno, con el vallismo, con la secularización, con un montón de cosas que en Argentina son distintas. Y bueno, y creo que en esa gestión del Estado argentino, que es una cosa muy difícil por la cantidad de intereses, por la cantidad de riqueza y por la cantidad de pobreza, por la desigualdad. Me parece que esta gente que está en el gobierno está haciendo un trabajo muy complejo y no están preparados, evidentemente, para lidiar de una manera efectiva con todo ese montón, esa enorme cantidad de conflictos que para mí, por un lado, son absolutamente riqueza, porque implican la decisión de la gente de querer vivir, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de hambre estructural y estamos hablando de miseria y estamos hablando de la necesidad de eso, de encontrar caminos para poder vivir, y a la vez también toda otra sociedad que maneja un montón de redes culturales, de producción científica, de producción cultural, o sea, ¿no? Que para mí también son hasta vanguardia en el mundo intelectual. Entonces, no sé, es muy diverso y me parece que lo que estamos viendo es como una incapacidad muy grande de poder gestionar eso de una manera que favorezca a los más desfavorecidos, que por lo menos en mi posición política siempre es lo que tenemos que mirar, y más en nuestro continente, ¿no? ¿Te cuesta mirar la realidad argentina? Sí, no te quiero obligar yo me doy cuenta que a veces hago como una especie de escapismo y hasta casi me olvido y de repente lo veo y no lo puedo creer que esté realmente el tipo ese en el gobierno. Y lo peor que es la cantidad de gente que lo votó, porque dentro de todo él fue coherente, o sea, en la campaña dijo más o menos las cosas que está haciendo ahora. Por ahí incluso gente creía que no le iba a hacer del todo. Pero que haya habido esa cantidad de gente queriendo eso, creo que es lo más preocupante. Y como decís vos también, obliga es muy difícil en Argentina hablar de izquierda o hablar de alguien con un cierto cuidado social o que piensa que el Estado tiene que tener un rol para cubrir necesidades, ya más ponerlo en esa categoría. Lo ha tenido históricamente, yo sé, sí, que tiene por lo menos una tradición de justicia social. Claro, pero es muy llamativo cómo comió tanto margen de ese. Porque uno puede pensar,
hablando con amigos me decían, no, lo voy a votar 15% de extremistas, etc. Pero no. No. Y bueno, algunos te dicen, bueno, mirá, las opciones eran Massa y era Bullrich. Entonces, ahí hay una clave bastante grande, pues todos sabemos lo que es Bullrich hoy y lo que es Massa camaleónicamente en su vida, ¿no? Entonces ahí está una de las cuestiones más de peso y también hubo una desconexión en los últimos años del gobierno pseudo-peronista de Alberto Fernández, con esa desconexión de la gente. O sea, empresario, un tipo con un kiosco en un suburbio de Buenos Aires votó a Milei. O sea, no tuvo un voto oligárquico, tuvo un voto bastante esparcido por todas las clases sociales. Entonces, tampoco se puede decir que, bueno, esto es un gobierno, sí se puede decir que favorece a cierto sector, pero no tuvo ese voto únicamente. No, ni que hablar. Pasó también con Macri un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Votás en la Argentina o no votás en la Argentina? ¿Acá votás? En este momento soy una especie de paria. Esta parte bórrela, por favor, en la edición. No, porque no la digo. Sí, tengo un problema que yo creo que para esta elección voy a armar la ciudadanía uruguaya. Tengo que juntar coraje burocrático y armarla, porque quedé como una especie de limbo. Ni allá ni acá. Sí. Está bien. Hacemos una pausa y hablamos de literatura, porque en realidad nos metimos a hablar de Argentina. Y ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo no Es hacerlo? bastante difícil. No, y cómo separar. no, Eso pero, también es hablar de literatura. por supuesto, pero además porque, digo, es algo tan cercano. Y además lo que este gobierno pone en juego un montón son las palabras, el sentido de las palabras, el sentido del discurso. Y eso para las personas que nos dedicamos al lenguaje, que amamos el lenguaje, que lo trabajamos y también lo odiamos y también lo laburamos y lo pensamos, me parece que es muy impresionante ver, ¿no? Ver las cosas que el tipo dice, las cosas que afirma el gobierno, después de una generación como la nuestra que también, no sé, pensó, por lo menos en mi caso, que algunas discusiones estaban saldadas, se ve que no. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Soledad y con Manuel, con Soledad Castro y Manuel Soriano. Estabas adelantando el tema. Primero déjame que le pregunte. Un chascarrillo. Cuando veo el libro digo, yo a esta mujer la conozco. Esa es la idea. Y estamos hablando de Las Chicas Doradas, el libro reciente, ¿no? A ver, así le mostramos a la cámara. Contame un poco, bueno, en qué estás con este tema de la escritura, venís de mucho trabajo. Bueno, ese libro en realidad me llevó mucho tiempo, desde que empecé a escribir a publicarlo. No sé por qué nunca me había pasado tanto. O sea, sí con mis primeros libros, pero ahí con el justificativo de que eran horribles. Pero ahora Pero el justificativo era tuyo, no de los otros. Sí, pero me acuerdo que Daniel Divisky, un editor de La Flor, una editorial clásica de allá, le había gustado un cuentito cortito mío y después le mandé como mi primer libro que tenía de cuentos ahí. Y todo su mail decía, seguí participando. Que en el momento me pareció horrible, pero después dije, no, tenía razón. Este libro sí, tuve la suerte ahí de ganar el premio Onetti y se publicó hace un mes. Es por la editorial Humo, sé que anda ahí por todos lados. Y es una novela bastante rara. Es como un universo bastante distópico. Ahí empiezan a aparecer unos perros empalados en lugares como si fueran ofrendas, que nadie sabe bien por qué es. Y hay dos detectives que empiezan a seguir esa pista. Y todo esto que digo como que promete un policial y después mucha gente me reclama, pero no cumplís mucho esa promesa. Y es verdad, es como que tiene como varios compartimentos la novela. Y bueno, Gwyneth Paltrow aparece en la novela porque es
como una especie de madrina de una fundación de perros, y entonces dice que va a venir... ¿En la realidad lo es? No, No, no sé por qué me vino esa idea de que ella era ese tipo de persona y después me di cuenta que no. No tiene una sola foto con un perro en todas sus redes sociales. Pero sí tiene que ver con otra parte de la historia que tampoco puedo contar mucho por ahí porque sí ya se mete con la trama. Pero sí, estoy muy contento. Acaba de salir y después como cuando lo publicás es como que lo parís y tratás de... Es difícil porque tenés que hablar un poco de qué se trata, esas cosas en la radio o donde fuera, pero ya no querés saber más nada. A mí me pasa eso, aunque sea, no sé qué te pasa a vos. Es como tal. ¿No querés saber más nada? ¿Te cuesta hacer prensa? Sí. Me gusta que es parte de la esquizofrenia de los escritores, me parece. Es como que te gusta que se lea, que hablen, que otros hablen, pero a mí me cuesta muchísimo hablar de cosas que yo mismo hago. Me cuesta. No sé vos qué te pasa. ¿A vos te pasa lo mismo? Vos tenés que hablar mucho no de lo que vos hacés, sino de lo que hacen otros. Sí. Estás comprometida a hacer una buena crítica de este libro, ¿está? No, por favor. No, por favor, ¿eh? Más bien, más bien. Más bien. Acepto, claramente. En realidad, sí. cuando uno hace crítica, siempre, por lo menos en mi caso, siempre trato de trabajar como con un texto que termine siendo, aportando algo o como proponiendo alguna cosa que también sea particular, ¿no? Como en el sentido de alguna manera que tenga un costado expresivo, ¿no? Porque si no es no solamente un derivado de eso que vos estás leyendo o criticando, sino también un texto en sí, ¿no? Como que tenga esa unidad. Uno siempre aspira como periodista cultural a eso, a veces lo logras más, a veces lo logras menos, pero bueno, es un poco el desafío. Y después con respecto a lo que yo escribo, yo publiqué muy poquito, publiqué un libro de poemas en Argentina, cuando vivía en Argentina, que se llama Poemas para limpiar la casa, y después salió el año pasado, 2023, un libro de cuentos que me llevó 6 años escribir, que se llama Corazón te raja, que salió por la editorial Sujetos, un libro de cuentos, son todos cuentos que tienen personajes mujeres, y un poco lo que me pasaba era que, como, no sé, me dieron muchas ganas de trabajar esta idea del patriarcado, pero de cómo las mujeres lo habitamos y los conflictos que están adentro de nuestro, ¿no? Y entre mujeres, ¿no? Los conflictos entre mujeres. Y bueno, y entonces empecé a explorar eso y algunos cuentos están ambientados en Buenos Aires porque en el proceso de escribir el libro, algunos cuentos los escribí allá, viviendo allá, y otros viviendo acá, y entonces tiene como esa cosa a dos orillas el libro que me parece que es interesante. Y bueno, y con respecto a hablar de lo que hago, a mí me gusta hablar de lo que hago, pero lo que más me gusta es como hablar de lo que no hago. No, pero quiero decir, me gusta hablar de literatura, me gusta hablar de lenguaje, me parece que me gusta hablar del arte porque me parece que es algo que enriquece mucho la perspectiva, ¿no? Como poder tener la suerte, ¿no? de haber tenido una educación que te permita ver las formas, ¿no? de las cosas, de las películas, de las músicas, ¿no? Poder acceder a esa formación y a la formación sensible, porque el arte, como es un territorio tan complejo de relacionamiento con todo lo demás, ¿no? Porque uno dice arte y política, ¿no? Es difícil, siempre es difícil, ¿no? Como leer arte y el autor, son todos temas, todas las cosas que están alrededor del arte son todos como grandes temas y grandes misterios. Entonces, escarbar ahí es una pasión para mí. Ya sea frente a los textos y las producciones de otros, como las que hago yo, que siempre, bueno, ¿no? Hay para mí una pulsión a la que no podés renunciar y que esa pulsión o le das bola o un poco la sensación es que hay algo que se marchita, ¿no? Como, por suerte la literatura tienes además ese poder increíble del signo palabra que es tan económico, porque uno dice, tenés un lápiz, tenés una computadora y ya lo haces existir, que es tan distinto al cine. En algún momento hablamos, antes del programa, del tema de la crítica, ¿no? Que claro, la época de los grandes diarios y de los... No digo grandes críticos en el sentido de... Quizás porque escribían en grandes diarios, eran críticos muy... Es como que da la sensación... Eran grandes personajes. Eran grandes personajes. Tenían mucha influencia.
Exactamente, ¿no? Y como que eso de alguna manera se ha ido perdiendo, porque en realidad se han ido perdiendo los medios. Capaz que hay, yo eso no lo conozco, en las redes lugares de crítica que te interesa leer a ver qué dicen. Esa era una cosa. Les interesa saber lo que puede decir la crítica. Y lo otro es cómo se maneja en la escritura, no sé si vos lo haces o vos lo haces, el lenguaje inclusivo. Opa. Digo, porque es un tema que hoy está presente, ¿no? Y quien va a escribir lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta. Sí, claro. Lo que vamos a preguntarle a él primero. El lenguaje inclusivo yo no lo uso ni para hablar ni para escribir. Sí, es verdad que ahora yo tengo una editorial, por ejemplo, y a la hora de hacer un comunicado de algo, tenés una precaución que antes no tenías y te lleva a pensar cosas como, por ejemplo, ¿por qué si yo tengo que poner un llamado a padres, madres, maestras, lo pongo en femenino, y médicos, no sé, van en masculino? Pero es algo a lo que yo no me acostumbré a hablar y mi producción de la serie, eso sí había muchas personas que hablaban. Yo no sé si hay alguna novela toda escrita, debe haber seguramente, pero escrita en lenguaje inclusivo. Igual algo que me gusta mucho es como el tipo de persona que más se molesta, que yo conozco que más se molestó con el lenguaje inclusivo, es ese tipo de gente que nunca le interesó el lenguaje para nada. Pero que de repente... No solo el inclusivo, sí, ninguno, no le gusta leer, no le gusta nada. Esa creo que es la persona que más se molesta con esto, y te empiezan a hablar de, estás modificando la lengua de Cervantes, que vos la lees y no es la de ahora la lengua de Cervantes. Entonces, a veces hablo en inclusivo para molestar un poco a esa gente, que son gente que conozco hace mucho tiempo, entonces... pero no, yo creo que hay una buena discusión entre Sarlo y... No me acuerdo el nombre. Sí, un librito. Ahí. Sí, bueno, creo que es un librito, Sí, pero viene de una charla. Viene de una charla, sí. Ay, ¿cómo es el que se llama? ¿El loco? Ah, no me acuerdo. Sí, por fuera. Sí, no me acuerdo, pero bueno, busquen. Ya lo van a ver. Sí, es un libro rosa. Es un libro rosa, a mí yo también lo reconozco así. Y me perdí la primera pregunta, no me acuerdo. Ah, la de la crítica. No, ¿la crítica o el lenguaje? Sí, sí. Sí, yo tengo esa relación, digamos, no lo puedo asumir como algo que tengo que hacer yo, porque creo que no me saldría, para empezar, lo sentiría como forzado de mí, pero sí reconozco que a la gente que más le molesta no sé, estoy seguro que, bueno, de hecho le molesta mucho a Milei y compañía. La lengua en disputa. Se llama el libro. La lengua en disputa. La lengua en disputa. De Sarlo y, ¿para qué me van a decir? Y Kalinowski. Kalinowski, ahí está. Está buenísimo el libro. Ahí hay una cosa que me parece que es muy interesante con respecto al tema del lenguaje, ¿no? Yo los tiro arriba. No sé si ha habido periodos históricos donde el lenguaje cambiara tanto y fuera tan influenciado por transformaciones. Digo, lo pregunto, no lo afirmo. Porque yo creo que el lenguaje... Siempre o sea, se siempre, pero por ejemplo, en todo si este periodo tan fuerte de influencia de la si vos escuchás tecnología. el canto popular, por ejemplo, uruguayo, introduce un montón de palabras y un montón de personajes y un montón de perspectivas que antes no estaban en la canción popular, ¿no? Por decir algo, ni que hablar del tango o del lunfa, ¿no? Que es una modificación inmensa del lenguaje que tiene que ver, sí, con la procedencia social, por ahí no con una decisión consciente. Creo que lo que sí es nuevo es como la decisión consciente y política de tomar una bandera dentro de la lengua y utilizar la discusión sobre la lengua como puerta de entrada a una discusión más grande, ¿no? Que tiene que ver con la existencia y que tiene que ver con las formas de existencia y con las formas de vida. Pero con respecto al lenguaje inclusivo y la escritura, a mí me pasa una cosa que es que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el tipo de texto que estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo literatura, mis narradores y mis narradoras no hablan en lenguaje inclusivo en general. Por ahí algún personaje, sí. Y cuando escribo periodismo,
nosotros no tenemos saldada en brecha esa discusión editorial. Es una discusión que no está del todo saldada. Y entonces, en general, bueno, a mí me parece que es interesante la libertad, que eso pueda aparecer sin ser, como era antes, ¿no? Como juzgado o censurado, porque en realidad es eso, si las formas de hablar, pero no solamente pasa con el lenguaje inclusivo, o sea, las malas palabras, ¿no? Porque, claro. O los usos coloquiales. Es decir, bueno, vos, no sé, lees Marcha y lees Brecha ya a partir de los 80 y empiezan a aparecer, nomás en los 80 o en los 90, un montón de usos coloquiales en la lengua, ni que hablar de modismos. Cuando uno lee, a mí que me ha tocado editar compañeros y compañeras afro, escriben de otra manera, porque tienen otros signos culturales y muchas veces son los primeros universitarios de su familia, o los primeros, que es totalmente distinto a la realidad de alguien como yo que me enseñó a leer mi mamá, me decía leer literatura inglesa cuando era, ¿no? Durante toda mi infancia. Entonces, todas esas mezclas me parece que son ricas y que dan cuenta de la diversidad. Y a mí, yo no es que esté... Yo estoy en contra como de las formas normativas que niegan identidades en general. Me parece que también es cierto que el lenguaje es una cosa que se usa para muchas cosas. Entonces, cuando un alumno viene a mí y me dice, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar ortografía? ¿No? Y entonces uno les decía, bueno, porque un día vas a pedir un laburo y es tu derecho que yo te enseñe cómo se usa el lenguaje, ¿no? Y lo mismo siento en general, la riqueza de saber hablar de muchas formas y de conocer muchos idiomas y de conocer muchas maneras, remite a la existencia. Me acuerdo de leer Nanuque el Esquimal, por ejemplo, ¿no? Y entender o leer, yo qué sé, diferentes libros de diferentes culturas, leer, no sé, ver el japonés escrito. Y uno dice, wow, eso es riqueza. Entonces, ¿por qué no lo sería el lenguaje inclusivo? También lo es. Está muy bien. No entiendo por qué no lo sería. No, está muy bien. La idea era no discutir por qué no, sino cómo es el proceso que estamos viviendo. De alguna manera el lenguaje es existencia, ¿no? Sí, las cosas existen. De alguna manera lo planteaste como que aparece en y ya nos metemos en Ángel, en esta realización de una serie que, bueno, que vamos a ver en esta pantalla a fines de este año. Ese es un proceso también, porque además un proceso bastante complejo para medio corporativo, cooperativo, perdón. El desarrollo corporativo, no, cooperativo. Sí, lo que pasó con esta serie es, o sea, yo no puedo filmar nada ni con un celular, me quedan mal los videos. Y sí había ayudado mucho como guionista, había hecho varios trabajos asistiendo gente como guionista, y este fue el primer guión que escribí y ya fue pensado como para filmar, digamos, no había helicópteros ni choques, ni era una cosa como bien de baja escala de producción. Pero yo no tenía absolutamente idea de lo que es una producción, ni un rodaje, ni absolutamente nada. Entonces, lo primero que me pasó, tratando de tocar puertas de plataformas o de producciones más grandes, me decían, no, esto es imposible, que vos lo escribas, no podés decir esto es, no quiero decir incorrecto, pero es como... Y de a poco vas viendo las diferencias que hay entre publicar un libro que a nadie le importa por la escala del negocio, que es lo que vos pongas, y vos sentís una libertad total. En cambio, y un productor me explicaba, bueno, si vos querés algo que alguien te ponga $500.000 para una serie, esa persona va a querer garantizar que después esa plata la va a recuperar. Entonces, si vos haces algo que no le cae bien o que ve que es, sobre todo siendo tu primera cosa, no te la va a poner. Entonces, en un momento como que se fue acogotando mucho y logré juntar como un fondo muy chico de plata y tuve la suerte de encontrar dos productoras cooperativas de acá de Uruguay, que gente aparte que labura hace un montón en otras productoras más grandes y en otros medios. Y hicimos esto que creo que fue la primera serie producida así en este formato cooperativo, que desde los actores hasta los técnicos, todos tenían un formato de trabajo en el que cobraban una parte y el resto eran accionistas de acciones que difícilmente cobrarán. No en el sentido de que lo vamos a agarcar, pero sí sabiendo que es una apuesta arriesgada. Y en ese sentido, bueno, se fue haciendo y terminamos haciéndola.
Y después terminé yo, aunque sea de entender que era la única forma en la que se podía hacer esta serie como yo la quería hacer. Y bueno, logré también rodearme de gente y en eso me ayudaron bastantes directores con mucha experiencia que me decían, vos sabés lo que querés, sabés la historia, rodeate de gente, no necesitas saber cómo ubicar la cámara, o va a haber una persona que va a hacer eso, va a haber otra que hace esto. Entonces yo era como el que me encargaba de cuidar la historia y dejaba que todos hicieran un poco su arte. ¿Cómo, perdón, pero cómo, ¿Por qué perdón? hablando de hablando de esto del lenguaje inclusivo, ¿no? Como tenía que ver con lo que decían tus personajes. No, ahí creo que me expresé por ahí mal yo. Lo que pasó era que eran productoras en las que había hombres y mujeres y ellos en las reuniones hablaban, o en el set o donde fuera, No, hablaban yo inclusive. me refiero a que vos decías que no te quisieron, o sea, te decían esto no lo podés hacer. En los guiones. Eso, en no, los guiones. era por los temas que trata o por la forma en que están dichos o porque es un poco descarnada o un poco... Una serie sobre militares, aborto, feminismo, machos alfa, amor, homofobia, pederastas, deconstrucción en el cambio de siglo. ¿Cómo le van a dar plata para que haga Bueno, eso? pero justamente como es interesante porque la pelea por la existencia es Sí, esa. claro. A veces es hacer una serie, a veces es hablar, a veces poder nombrarte, cambiar tu identidad. O sea, la lucha por la existencia en un sistema Claro. que la reprime y que la censura nos llega de alguna manera a todos, a todas en realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como él decía, como es difícil no sentir empatía Claro. con una persona que te dice, che, ¿por qué yo no me puedo nombrar de esta manera? ¿no? Cuando sí, siendo artista o dedicándote a eso, sabes perfectamente lo que cuesta la libertad de ser y de hacer arte. Entonces, imagínate si esa libertad tiene que ver con tu identidad, ¿cómo no la vas a defender? Vos no sé si lo sabías, pero voy a hacer un guiño al título de este programa, pero yo estuve en conversaciones con tu padre para uno de los personajes, No me digas. que es justamente un personaje que es como una especie de macho alfa de izquierda, que en principio no se sabe bien si es argentino o uruguayo, pero tiene cosas socialmente muy de izquierda, pero no está digamos, en el canon de hoy de lo que es el progresismo, que es algo que muchas veces se confunde, digamos, que por Totalmente. pensar que alguien es de izquierda va a estar a favor del matrimonio igualitario o no va a contar chistes Ah, mi viejo homofóbicos era o lo que medio fuera. El personaje, digamos que no es. No, pero él era en un ese actor. conflicto, digamos. Sí, claro. Pero vos pensás macho alfa izquierda Es un representante. totalmente. Sí. Absolutamente. Tuvimos en unas charlas ahí, en un momento yo le digo, bueno, pero lee bien el guión, porque al principio me dijo, sí, buenísimo, no sé qué. Y después lo leyó y me dijo, esto está... Está bravo. Y lo terminó haciendo Gustavo Garzón, actor argentino, que también es un actor que más de profesión de actor, digamos, es su cosa que hace 30, 40 años, no sé hace cuánto. Entonces, por ahí entendía más que este era un personaje y que no era necesariamente él. Por ahí tu viejo lo sentía más pegado a él y no... O por ahí no tenía ganas y me dijo eso nomás. Pero es uno de esos personajes es eso, y su hijo es como una especie de progresista, profesor de teatro, que por un lado odia al padre porque lo dejó cuando era niño para luchar en Cuba, Nicaragua y demás, pero a la vez lo ama y lo odia y quiere su aprobación y tiene como esa necesidad constante y está en el medio de una cosa y la otra. Esa es como la trama familiar de la serie, y después tiene una más más por episodio, que es que resuelve un caso el profesor este de teatro como un poco al estilo de los simuladores, poniendo en escena un caso que le llega, hace como una especie de puesta teatral para solucionarlo, y cada tema es uno de estos temas que aparecen ahí disimuladamente, ¿no? No es que tampoco están a los gritos. Es interesante ese conflicto, es un conflicto... Sí, en ese conflicto padre-hijo está todo, para mí, lo más jugoso. Porque no lo dijimos, pero o no me acuerdo, pero cuando estábamos hablando de tu padre, estábamos hablando de Raúl Castro, de Tinta Brava, bueno, es de tu una padre. generación, además... Claro, no digo, pero capaz que no lo dijimos y la gente puede Sí. estar diciendo de quién Claro, están hablando. Claro, tal cual. Pensaba que era un chiste interno. Pero es ¿no? que a mí me parece interesante ese conflicto porque me parece que, más allá del caso de mi padre, que es un tipo que se ha abierto mucho al progresismo, también es como muy interesante
ese conflicto generacional, creo que acá en Uruguay particularmente todavía está muy vivo dentro de la interna claro. Frente Amplista, ¿no? En esta cuestión además que nos está pasando en el partido político, que tiene que ver con la muerte de los líderes históricos ¿no? y la disputa por esos liderazgos ¿no? y un hombre y una mujer, y como, bueno, cómo mezclar esas cosas y digamos, los nuevos reclamos de las compañeras en torno a un montón de cuestiones sociales y también a un montón de lugares de representación, de la necesidad de ocupar espacios de representación. Y creo que eso es una cosa recontra vigente, así que me interesa un montón. Qué bueno. A mí Sí, también. es una serie política, porque hoy ya hablamos no, hablemos un poco dejemos de hablar de política, hablemos de literatura o de series, lo que fuera. Y esto, si hay algo que es una serie política. No, yo lo que quise Por más que decir sea fue comedia, que ¿no? yo quería que ustedes hablaran de la película, de la serie, de los libros, de las críticas. No, todo es política, no podemos dejar de hablar de política. Y me encanta esta mujer, todo, cómo me pega en la cabeza. Yo discuto mucho, no, porque yo discuto mucho, no tengo mucho tiempo, le digo, las palabras, las ideas se forman con palabras. Sí, totalmente. Y entonces leer te da palabras para que creas mejores, para que construyas mejores ideas. Lo discuto mucho con los jóvenes de mi familia, ¿no? Que a veces le cuesta. Pero no me digas nada, dame un segundito, hacemos una pausa y terminamos. Ya seguimos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando, ellos siguen conversando. Ahora nosotros nos incorporamos a la charla de ellos, acá en este último pedacito que nos queda de Ideas Cruzadas. Bueno, ¿tenés una pregunta para hacerle? Sí, yo tengo una pregunta que es como, bueno, que cuentes un poco cuál es tu impresión del mundo literario en Uruguay, de la literatura uruguaya y de cómo vivís eso, ¿no? Como, no solo como los libros, sino también en esto más bordiano, ¿no? Del campo cultural literario. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? Viniendo de afuera, estando acá tantos años. Me interesa. Yo siento que acá siempre dicen, no, esto es muy chico, el ambiente literario es más chico todavía. Pero después, conociendo un poco también otros lugares, todo el mundo dice lo mismo sobre el ámbito literario. Vos vas a Buenos Aires y todos te dicen, no, acá en el mundo literario se conocen todos. Y a veces terminás teniendo esa sensación de que lo que vos escribís o lo que lees o esta discusión que a vos te parece importantísimo, si este o otro, es una discusión que la tenés para 5.000 personas, pero con suerte. Y ves un poco los números de ventas de libros y también te das cuenta que 500 es una venta enorme. Y después vas a Argentina y te das cuenta que por ahí 500 no, pero 2.000 o 2.500 ya es un número gigante. Y entonces ahí te pones a pensar como ¿a quién le importa esto? Creo que en un momento me importaba más y después llegué un poco a esa conclusión que también te viene, lo puedes tomar como madurez o como crisis de los 40, que decís, bueno, me voy a morir después, ¿qué me importa qué piense el mundo literario? Lo que sí me ha dado es muy buenos amigos, que los veo y hablamos y discutimos. Tenemos un partido de fútbol todos los miércoles que ha durado 10 años casi, que mantuvo un cierto grupo de gente ahí que empezó siendo escritores y después se abrió para todos lados. Y bueno, ahí tenemos como ese momento de nuestro Sorocabana. ¿Sorocabana se llama? Sí, Una alegría, claro. Sí, en realidad no tanto, ¿no? Hablamos de cualquier boludez. Por ahí, no saber qué hablaban en ese momento también. Digo, no es que hablamos de literatura, pero no, nunca me interesó mucho la discusión esa sobre
el mundo, digamos, literario, así, pertenecer o dividirlo en generaciones o en mapeos, los del yo, los del... no sé, siempre me mantuve bastante por fuera de eso. Qué suerte. ¿Qué le vas a preguntar? Mi pregunta es, porque es una pregunta que me han dicho mucho acá y quiero ver cómo la resolvés vos. ¿Qué le preguntás, qué le respondés a los uruguayos cuando te preguntan, ¿pero qué es el peronismo? Les contesto que es una doctrina de supervivencia, que es lo que pienso. Pienso que el peronismo es un movimiento complejo en el sentido de que nosotros tenemos un signo en Uruguay mucho más imperialista para pensar, porque venimos de una izquierda imperialista, el comunismo tiene una fuerza muy grande, tuvo una fuerza muy grande en la fundación del Frente Amplio, y el peronismo es un movimiento popular que se jacta, después hay que discutir si lo es, si no lo es, pero se jacta de esa tercera vía que en un punto puede ser una cuestión crítica, pero también es una idea bastante maravillosa, que tiene que ver con producir una manera ¿no? esa especie de bonapartismo que es el peronismo, ¿no? Como esa cosa de producir una cosa nueva y una cosa auténtica en términos sociales, que como utopía me parece muy interesante en un territorio como el argentino, tan diverso. También entiendo que el peronismo es, y fue el peronismo histórico, más allá de la figura de Perón, pero también con la figura de Perón y la de Evita, la forma de hacer Estado en la Argentina. Entonces cuando uno dice, bueno, empezás a ir, viajás por el país y encontrás este hospital, lo hizo el peronismo, estos puentes los hizo el peronismo, estos cosas no sé cuánto los hizo el peronismo. Y es muy impresionante eso porque realmente la relación que tienen el Uruguay con el Estado es muy distinta porque es mucho más cercana, porque es mucho más pequeño. Entonces, realmente cuando vos conocés la miseria argentina, conocés la falta de Estado que hay en algunos lugares de Argentina históricamente, valorás también la acción peronista en ese sentido. Después, a mí me parece que después el peronismo es un movimiento que, así como es un movimiento original, es un movimiento muy conflictivo y que además ha padecido, es un movimiento de las traiciones también, ¿no? Es un movimiento como de muchas figuras que se han dado vuelta y que han llegado al poder por unos medios y después han hecho todo lo contrario. Entonces se ha vuelto también para la generación que vivió el menemismo y la dolarización y un montón de cosas, y que vivió la crisis del 2001, como es la mía, que éramos adolescentes y que vivimos eso, ¿no? Como es muy difícil pensar a Menem, ¿viste? Menem fue un personaje que influyó mucho en nuestra manera de pensar el peronismo, porque es eso, porque es el personaje o uno de los personajes que mueven un poco la aguja con respecto a lo que nosotros reivindicamos con respecto al Frente Amplio y a la coherencia y al serenismo y a eso, ¿no? Entonces creo que viene por ahí, además eso, la pizza con champán fue muy fuerte para un pueblo como el uruguayo, imagínate. Pero de todas maneras después vinieron, bueno, esto de que dice Kicillof, ¿no? Que él es un tipo formado en la izquierda que el peronismo lo sedujo, lo trajo de vuelta, ¿no? Como que lo recuperó de alguna manera, que eso que nosotros vimos en los gobiernos de Néstor y Cristina, también con todos sus conflictos, creo que también no es casual que los uruguayos tengan esa imagen del peronismo y lo problematicen así y no lo comprendan, no solo por la historia del peronismo y la izquierda, que es una historia muy compleja, y con la fuerza que tiene el comunismo en el Uruguay, ¿no? Y el sindicalismo, porque nosotros tenemos un sindicalismo de izquierda y Argentina tiene un sindicalismo peronista. Eso es raro también, ¿viste? Como concepción de los trabajadores. Es más cercano al PT de Lula, ¿no? Porque es más rojo el PT. Entonces ahí hay como una construcción cultural compleja, pero me parece que es eso, que a mí lo que más me emociona del peronismo es la forma de armar comunidad de la gente de a pie en torno al peronismo. Después con todo eso... Sos de Leonardo Fabio, entonces. Totalmente. Me Profundamente. tengo que ir, lamentablemente no nos podemos quedar.
Yo sabía que cuando escuché la pregunta dije, esto no termina en nada. Porque explicar a los uruguayos lo que es el peronismo... A mí uno me lo preguntaba, pero me lo preguntaba por mensaje de texto. Y después me explicó que era una joda que le hacía a los argentinos. Le decían, y vos tenías que ponerle... Claro, bueno, pues nosotros estamos... ¿qué es el Frente Amplio? Si uno en realidad se pusiera a pensar hoy, lo que pasa es que también los uruguayos somos vagos. No queremos explicar qué es el Frente Amplio, porque es difícil también. En términos ideológicos, anda a explicar. Está complejo. Lo que pasa es que, bueno, más fácil, como siempre, mirar ¿cómo es? La viga en el ojo ajeno, ¿no? La paja en el ojo ajeno. La paja en el ojo Y no ajeno. quitar la viga del tuyo. Muchas gracias. Fue un placer precioso, ¿eh? Muchas La gracias. verdad, fue una preciosa conversación. Espero que ustedes hayan pasado bien. Sí, muy Bien, bonito. bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, así que, y a ustedes los invito para el próximo domingo para seguir conversando, recordando siempre que acá lo que decimos es que conversar es pensar juntos, en voz alta. Hasta el domingo que viene. Gracias.